Señor, hermanos, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque Él nos ha reunido una vez más en su casa. Así es. ¿Y para qué nos reúne Dios, hermanos? Para bendecirnos, Aleluya. para darnos su bendición, Gloria a Dios. para hablar de nuestra vida, Sí, Señor. para que aprendamos de su palabra, Aleluya. para que seamos instruidos a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Siempre Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros Sí, Señor, aleluya. al reunirnos en su casa. Amén. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios para usted y para mí. Gloria a Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie, amada iglesia, y busquemos ahí 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 5 hasta el 11. Gloria a Dios. Me dice un amén cuando ya lo tenga, hermano. Amén. Gloria a Dios, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Cierre sus ojos. Dígale: Padre que estás en los cielos, bendito Dios esta noche, Señor. Te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos adorado, bendito Dios. Pero ahora, Señor, le rogamos, le suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, que venga hablando en nuestra vida, que hable, Señor amado, a cada uno de nosotros. Pero yo le ruego, mi Dios, que hable primeramente a mi vida, y que llene mi boca, Señor, por sus palabras. Padre bendito, ponga en mí esa gracia, Señor. Ponga en mí esas palabras adecuadas, bendito Dios, Rey eterno, glorioso. para que no venga a ser yo tropiezo, Señor, a su congregación. Rey de gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo le ruego, Señor, que se quede en cada uno de nosotros. Amén, Padre glorioso. Bendito Dios. Todo estorbo del enemigo. Limpia, Señor, este lugar. Rómpelo, Padre, con el Te echamos fuera en el nombre Padre, poderoso de toda Jesús. obra Todo maligna, espíritu todo contrario aquello al que tuyo, quiera ir en bendito Dios. contra del Esta pueblo noche, de Dios, bendito que Dios, ponga lo sueño, reprendemos y lo echamos fuera en su nombre. es quebrantado en el Padre nombre que bendito. sobre todo nombre, Rey noche, de reyes Señor. y Señor de señores. Háblanos, Aleluya. bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias le damos, mi Dios. Amén, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a estar hablando acerca del tema, hermanos, que dice de la siguiente manera: no debemos subestimar la orden de Dios
no debemos subestimar la orden de Dios y su poder. Sabe que Dios, desde el principio de la creación, Dios comenzó a dar órdenes. Dios comenzó a establecer cómo iba a hacer las cosas, cómo el hombre iba a trabajar para él. Y Él empezó a dar indicaciones, hermanos, cómo se deberían de hacer las cosas. Y se empezó a manifestar como un Dios todopoderoso. Aleluya. Para que el hombre supiera y entendiera, hermanos, que estaría al servicio de un Dios poderoso. Y que no era un Dios, hermanos, al cual el hombre podía subestimar, podía desobedecer la orden, sino que era un Dios al cual debía el hombre obedecer en todo. Pero usted sabe la historia del hombre. Así es. Desde el principio el hombre desobedeció a Dios. ¿Cierto? Eso no le agrada a Dios, hermanos. Y hemos llegado, hermanos, a estos años, a este tiempo, y el hombre sigue igual. ¿Cierto? Seguimos desobedeciendo a Dios, ¿sí o no? Sí. Seguimos en desobediencia a Dios. Cierto. Porque muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Sí. Pero Dios no ha dicho que lo hagamos así. Ajá. Él ha establecido sus reglas. Desde un principio, Él estableció sus reglas, cómo deben de ser las cosas. Hemos sido nosotros lo que hemos hecho, lo que a nosotros mejor nos ha parecido. Ajá. Pero Dios aún así ha tenido misericordia de nosotros. Pero en aquel tiempo, hermanos, el que desobedecía a Dios se moría. Bendito sea el Señor, hermanos, que usted y yo no estábamos en aquel tiempo. Ah, sí, Señor. Bendito sea el Señor, que ahora estamos bajo su gracia, Misericordiosa. bajo la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Pero ha sucedido algo, que muchos han convertido la gracia de Dios en desgracia. No hemos conocido directamente cómo es la gracia de Dios, qué significa vivir bajo la gracia de Dios. Siempre seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Oh, Jesús. Mire, hermanos, Dios en el principio, allá en Éxodo 25, del versículo 12, hermanos, leamos Éxodo 25, del versículo 12 en adelante. Hermanos, dice así, miren: fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Dice el versículo 15: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. ¿Cuál era, hermanos, el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios al dar esta orden, al dar estas especificaciones para construir estas varas, estos anillos, hermanos? El propósito de Dios era que el arca fuera cargada en hombros. Sí es. Ese era el propósito de Dios. Sí. Y esa fue la orden que él dio. Sí. ¿Ve usted cómo el hombre desobedece a Dios? Ajá. ¿Qué hizo David, hermanos? La llevaba con bueyes. David era la cabeza ahí en ese momento, pero falló. Sí. Allí David, hermanos, hizo lo que el pueblo quería hacer. A David le propusieron: bueno, tenemos un carro nuevo, subamos ahí el arca y la llevamos. Al fin y al cabo el carro está nuevo,
a Dios le va a agradar. Pero ahí es donde se cumple, hermanos, que dice la Biblia que tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén, así es. Los pensamientos suyos no son los de Dios. Cierto. Mis pensamientos no son los de Dios. Amén. Dios piensa diferente Así de como usted y yo pensamos. Cierto. Este pueblo pensó que iba a agradar a Dios subiendo el arca, hermanos, en un carro nuevo que era conducida por bueyes. Era un gran error. Primeramente, hermanos, por la clase de terreno donde ellos iban a pasar. Era necesario, hermanos, que el arca fuera cargada en hombros. Lo dice el versículo 5. Dice el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Estaban alegres, hermanos, estaban adorando a Dios, estaban felices porque habían regresado el arca a ellos y ellos podían conducirla hacia la casa de David. Ellos se gozaban, hermanos, en ese momento, pero esa manera, hermanos, de gozarse delante de Dios, esa manera de adorar a Dios, estaba equivocada. Mira, hermanos, cómo podemos estar nosotros muchas veces equivocados, adorando a Dios a nuestra manera, pero a Dios se le va a adorar como Él quiere que se le adore, no como nosotros queremos adorarlo. Así es, así es. Ellos estaban adorando a Dios, estaban contentos. Así muchas veces nosotros estamos felices adorando a Dios, pero ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estaremos delante de Dios nosotros? Jesús glorioso. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. Esto es muy delicado. Las cosas de Dios son delicadas, hermanos. Gloria al Señor. Esto es tremendo, mire, mientras David y el pueblo gozaban, mientras ellos disfrutaban, mientras ellos adoraban a Dios, sucede una desgracia. Qué cosa más tremenda, hermanos. O sea, Dios no estaba agradado con esa adoración, porque si Dios hubiese estado agradado, no hubiese pasado esto. Dice el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este hombre, hermanos, si usted lo ve así por verlo, solamente por leerlo, usted va a pensar inmediatamente, pero es que este hombre no estaba haciendo nada malo. Si este hombre lo que quería era proteger el arca, pero si lo vemos de otra manera, este hombre estaba subestimando el poder de Dios, estaba subestimando la orden de Dios. Él sabía cómo debería de conducir el arca y él sabía que no debería tocarla él porque no estaba autorizado a tocarla. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Subestimó el poder de Dios. Él creyó que su mano era más santa que la tierra donde iba a caer el arca. Él pensó, hermanos, que Dios no podía cuidar del arca. Y él dijo, antes que caiga la voy a detener. Hay cosas, hermanos, que no debemos hacer nosotros si Dios no nos ha ordenado. Y muchas veces hacemos cosas las cuales Dios no nos ha dado orden que le hagamos. Es por eso que muchas veces no salen bien las cosas, hermanos. Y tenemos una gran suerte, que estamos bajo la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia. Sí, Señor. Porque si no, ¿quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe cómo nos habría de ir a nosotros? Este hombre subestimó el poder de Dios. Es que Dios es poderoso, hermano. Dios puede cuidar de sus cosas. Porque Él las ha hecho, porque para Él son hechas. Dios podía cuidar del arca. Aunque el arca cayera en el suelo, Dios podía hacer que no le pasara nada. Pero aquel hombre pensó y dijo, no voy a sostener yo.
Eso es parte, hermanos, de adorar a Dios. Como estoy yo aquí predicando, es parte de esto, de adoración a nuestro Dios. Por eso debemos de tener cuidado cómo vamos a adorar a Dios. Y siempre tengamos en mente, nunca subestimemos la orden y el poder de Dios. Aleluya. Dios puede cuidar de sus cosas. David se equivocó. Dice, hermanos, que en el versículo 5 leímos que ellos danzaban, que ellos, hermanos, estaban celebrando, hermanos, tocaban con todo instrumento hecho de madera. Había un gozo, había una alegría, había, hermanos, una adoración a Dios. Pero se le acabó esa adoración, se le acabó el gozo a David cuando sucedió esto, hermanos. David se sintió mal. David se sintió, hermano, mal porque Dios había herido de muerte a este hombre. Como le dije hace un momento, cualquiera puede pensar que este hombre no estaba haciendo nada malo. Pero es que sabe que hay una palabra, hermanos. Aquí hay una palabra que tenemos que saber qué significa. Dice Dios por aquella temeridad. ¿Qué significará esa palabra, hermanos? Temeridad, ¿qué significa, hermanos? Esa palabra, hermanos, temeridad, significa imprudencia. Es la imprudencia, hermanos, que lleva a algunas personas a desafiar los peligros. Esa palabra significa eso, imprudencia. ¿Se ha fijado usted que de ese tipo de personas abundan? Señor. Hay muchas personas de ese tipo que les gusta desafiar los peligros, no importando qué les puede suceder, pero ellos desafían el peligro. Eso es temeridad. De otra manera, podemos decir que la temeridad es pensar o hacer cosas sin medir las consecuencias. Tenemos que medir las consecuencias, hermanos. Principalmente cuando estamos al servicio de Dios. Porque estamos al servicio de Dios y la obra de Dios es santa. Amén. Los instrumentos que están dentro de aquí son santos. Y así es. Porque están al servicio de Dios. Así es. Este micrófono es santo. Amén. Por lo tanto, hermanos, no lo puede tocar cualquiera. No se puede subir aquí cualquiera. No puede tocar los instrumentos cualquiera. Porque son santos. Así es, Señor. Tenemos que estar limpios delante de Dios. Aleluya, Padre. Tenemos que estar limpios delante de Dios, hermanos, para hacer lo que hoy estamos haciendo. Así es. Todo es santo, hermanos, dentro de la casa de Dios. Gloria a Jesús. Todos los instrumentos, dice la palabra de Dios, eran santos y nadie podía tocar los instrumentos, mucho menos ver lo que había dentro del arca. Porque por haber tocado los instrumentos, hermanos, hubieron también muertos. Tuvieron muertos, hermanos. Dice, hermanos, que dice Primera de Crónicas. Dice Primera de Crónicas 15, del 1 al 2. Dice, quienes debían cargar el arca. Vamos a ver quiénes debían cargar el arca. Y los que debían de cargar el arca, hermanos, eran simplemente los levitas. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó, dice, una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos han elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hay personas, hermanos, elegidas por Dios. Dios elige a las personas para que le sirvan como Él quiere que le sirvan y a dónde le van a servir. Es por eso que usted ha visto que en las congregaciones siempre hay quien canta, quien toca los instrumentos, quien predica, quien hace la limpieza, quienes están parados en la puerta. Es porque Dios es un Dios de orden. Así es.
Dios es un Dios de orden. Claro. Entonces Él ordena todo. Él ha ordenado todo, hermanos. Gloria a Dios. Allá aquel que no quiera vivir ordenadamente, como Dios lo está diciendo. Así es. Usted y yo debemos de servirle a Dios ordenadamente, Amén, aleluya. no desordenadamente, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Amén, amén. Así es que debemos de seguir el orden de Dios Sí. para hacer bien las cosas. Sí, Señor. Hermanos, no debemos, hermanos, de hacer las cosas a nuestra manera, como yo pienso, como yo digo, como yo quiero. No es permitido delante de Dios hacer eso. Y si así lo hacemos y no nos pasa nada, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos está dando tiempo para que arreglemos esa situación, para que nos arrepintamos. Esta palabra arrepentirse a veces suele sonar muy dura, muy fuerte, pero es la verdad, hermano. Sí, amén, amén. Por eso Dios tiene misericordia de nosotros, para que veamos, hermanos, que estamos en error y tenemos que arreglar las cosas. Gloria a Dios. Y debemos de hacerlas como Dios quiere. Así que, hermanos, dice en número 4:15, dice, hermanos, que no podían tocar las cosas santas, porque el que tocaba se moría. Números, hermanos, 4:15. Número 4:15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat, para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes eran los hijos de este hombre? Los levitas. Así es que, hermanos, no debían tocar cosas santas, porque si no, se podían morir. Primera de Samuel 6:19, veamos qué dice, hermanos. Primera de Samuel 6:19. Primera de Samuel 6:19 dice, hermanos, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,060 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. No podían tocar cosas santas, mucho menos ver lo que había dentro, porque entonces Jehová los mataba. Qué tremendo, hermanos, era vivir en ese tiempo. Qué tremendo, hermanos, porque oiga cómo era la situación. Alguien podrá decir, sí, hermano, pero en ese tiempo era el tiempo de la ley. Y por eso así yo le digo una cosa, no sé si para usted lo mismo, pero para mí Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios al que adoramos nosotros. Al Dios que ellos adoraron es el mismo que hoy, esta noche, usted y yo estamos adorando. Entonces Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y si en aquel tiempo a Dios no le agradaban estas cosas, mucho menos hoy a Dios le van a agradar. Lo único que le digo y le repito, se lo he dicho varias veces hoy en este momento, que por su inmensa misericordia es que usted y yo estamos con vida. Gloria a Dios. Es porque Dios quiere que arreglemos nuestra vida. Amén, amén. Por eso estamos con vida, iglesia. Así es. No es que a Dios le agrade que usted desordenadamente venga y predique aquí, o toque ahí, cante ahí, o esté parada ahí como diaconisa o diácono. No es que a Dios le agrade. Lo que sucede es que Dios tiene misericordia de nosotros. Amén, bendito. Por eso es que estamos con vida. Gloria a Dios.
Y démosle gracias a Dios por ello. Debemos de agradecerle a Dios por ello, hermano. Porque estos hombres no tuvieron oportunidad. Estos hombres hicieron las cosas y al instante murieron. Pero usted y yo, es por eso que hay muchos creyentes hoy en día que hace y deshace con la obra de Dios. Hay muchos creyentes que viven como Él quiere. Es que el diablo es mentiroso, iglesia. El diablo es mentiroso. El diablo le hace creer al hermano o a la hermana que no importa, está bien así. Así servirle a Dios está bien. Y así no te matan. Sí. Pero espérese. Dice que Dios tarda, pero no olvida. Así es. Dios tarda, pero no olvida. Dios todos los días nos da oportunidad que corrijamos nuestros errores. Dios todos los días nos da oportunidad, hermanos, que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Él y que arreglemos nuestra vida. Así es. Es que estar aquí, hermanos, no es cualquier cosa. Y con esto no le estoy diciendo que yo soy santo, no. No, hermanos. Yo no soy santo. Todos cometemos errores. Sí, Señor. Lo único que no todos pedimos perdón a Dios. A muchos les gusta vivir en el error y estar en el error, estar en el pecado, estar haciendo lo que a Dios no le agrada, pero les da temor arrepentirse. O les da pena pedir perdón. No, hermanos. Siempre hay que pedir el perdón a Dios. Amén. Es que no podemos estar aquí, hermanos, como estaban estos hombres. Estos hombres, hermanos, desobedecieron primeramente la orden de Dios, luego subestimaron el poder de Dios. Y miren lo que dice aquí, hermano, versículo 6. Versículo 7, perdón. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque era por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David, dice, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Este hombre se llamaba Usa, pero ahí a la ciudad le puso David Pérez Usa. ¿Qué significa? Castigo de Usa. Castigo de Usa significa. Entonces este hombre fue castigado, murió allí. Por eso David le puso eso a esa ciudad. Y una también porque David se sentía mal, porque no era correcto llevar el arca como ellos la llevaban. Tenían que cargarla sobre sus hombros. Y David se llenó de temor y ya no quiso llevarla hasta la ciudad. La dejó por ahí depositada. Pero qué tremendo, hermanos. Así muchos de nosotros perdemos la bendición de Dios. Cierto. David perdió la bendición de Dios por 3 meses, dice. Sí. Mira lo que dice el versículo 8. El 9, perdón. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, se sentía mal David. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Sentía que si se iba a él, probablemente le dejaba la vida también al Señor. ¿Cómo ha de venir a mí, dice el arca de Jehová? Y dice el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Mira la bendición que se perdió David por no seguir, por no cumplir con el reglamento de Dios, por no llevar el arca a su casa. Él creyó estar mejor depositando el arca, pero él nunca pensó en que este era un bien que le estaba haciendo a este hombre, porque este hombre dice que fue bendecido y toda su familia fue bendecida. Por no hacer las cosas bien, muchas veces Dios no nos bendice, hermano.
Por no hacer bien las cosas, Dios no nos bendice. Así es. Por no acatar la orden de Dios. Por subestimar el poder de Dios. Usted sabe que estamos delante de un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que todo lo conoce. Un Dios que para Él, usted y yo, estamos desnudos. Él nos ve donde quiera que estemos. Él está viéndonos. Él nos mira como Él quiere vernos. Pero nosotros creemos que nos estamos escondiendo, que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo, iglesia. Que no se nos olvide que Dios nos ve todo a través de cualquier cosa. Por muy hondo que se esconda, por muy oscuro donde usted esté pecando, Dios lo está viendo. Aleluya. Así que no pensemos que Dios no nos ve. Amén. Él lo sabe todo, hermanos. Así es. Él sabe todo de usted y de mí. Sí. Pero como le digo, la misericordia de Dios es grande. Por misericordia estamos aquí todavía. Así es. Pero no despreciemos la misericordia de Dios. Aleluya. Busquemos al Señor, arreglemos nuestra vida. Si hay algo que arreglar, arreglémosla. Hoy que tenemos vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Ya muerto, ya no va a poder usted arreglar nada. Aunque quiera arreglar las cosas, ya no va a poder. El rico quería que la palabra fuera predicada a sus hermanos, a su familia, pero ¿cómo? Ya no podía. Así es. Perdió la oportunidad de que su familia fuese salva cuando él podía recibir la palabra y llevarla a su familia. Amén, amén. Pero ahora que él estaba muerto, ya no podía. Aunque él suplicaba que mandaran a alguien a predicarle a sus hermanos, pero ya era imposible. Así que veamos, iglesia, veamos algo. No perdamos la oportunidad que Dios nos da. Así es. Hoy, en el momento que usted y yo podemos aprovechar Así es. para arreglar lo que está malo en nosotros. Aleluya. Si hay algo en usted que necesita arreglarlo, hoy es el momento. Gloria a Dios. Porque usted no sabe si más noche viene el Señor. Ajá. Usted no sabe. La venida del Señor está cerca. Así es, así es. Hoy está más cerca que cuando usted y yo aceptamos al Señor. ¿No es cierto? Así que por esa razón, hermanos, es el momento para arreglar nuestra vida. Y cuando usted ejerza un privilegio, hágalo. Pero pídale al Señor antes Así es. que lo limpie, que le perdone. Primero, reconcíliese con el Señor. Gloria a Dios. Porque esto es santo, hermanos. Ay, Señor. Todo esto es santo, hermanos. Jesús. El privilegio de ser diaconisa o diácono es un gran privilegio. Amén, amén. Y no debería de ser cualquiera, hermanos. El diácono no es cualquiera. La diaconisa no es cualquiera. Es alguien que Dios ha escogido. Sí, es amén. Así como Dios escogió a los levitas para cargar el arca, así Dios te ha escogido para que tú estés en la puerta y puedas darle la bienvenida a los hermanos, a las hermanas. Sí, Señor. Pero de corazón, no de Amén. comportamiento. Gloria a Dios. De corazón. Aleluya. Darle la bienvenida, abrazarla. Pero hay gente que mejor le dan la espalda. Ay, Señor. Pero no es así, hermanos. No es así como Dios nos ha llamado a su servicio. Señor. A Dios no le agrada que le sirvamos de esa manera. Así es. A Dios le agrada que entendamos que Él es santo y 3 veces santo, dice la palabra. Aleluya. Y todo lo de Él es santo. Amén, amén. Él quiere que entendamos eso. Así es. Porque hay un versículo también muy conocido de todos nosotros, Hebreos. Sin santidad Nadie verá. nadie verá al Señor, ¿verdad? Y nadie verá a mí, hermano. Ay, Jesús. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, Padre. Hay que preocuparnos por eso, hermanos.
por buscar la santidad todos los días, por alejarnos de las cosas que nos quieren alejar de Dios. El diablo podrá decirle, no hombre, no hay problema. Así es la servir. Y todo como esa mujer ya la había dejado el hombre. Ese hombre ya lo había dado a la mujer. Así servir. No es así la cosa, hermano. No podemos servir así en pecado. Tenemos que arreglar nuestra vida para servirle a Dios. Porque esto no es juguete. Aleluya. Todo privilegio que Dios le dé no es juguete, hermano. Sí, amén. Todo privilegio viene de Él. Sí, Señor. Y si viene de Él es santo. Amén. No, hermanos. Claro. Si viene de Dios es santo. Así que cuidemos ese privilegio y tratemos de servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Aleluya. No como usted quiere servirle, no como yo quiero servirle. Eso no le agrada a Dios. Sí. Estos hombres que le estaban adorando a Dios, le servían a Dios, pero a su manera. ¿Y qué pasó? Ya leímos lo que pasó. Así que no esperemos nosotros que Dios trate con nuestra vida. Sirvámosle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Amén. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Busquemos la santidad. Gloria a Dios. Busquemos la santidad, no nos queda más, hermanos, Sí. que buscar la santidad de Dios Así es. y arreglar nuestra vida Gloria a Jesús. para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Recuérdese que a Él nadie lo puede callar. Sí, Señor. De Dios nadie se puede burlar. Aleluya. Así que no, hermanos, no subestimemos el poder de Dios. Dios es poderoso. Amén. Si hasta ahorita no nos ha pasado nada, es por su misericordia. Gloria a Jesús. Démosle gracias al Señor, regálale una ofrenda de pan a Dios, hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir por estas peticiones. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Dios, esta noche. Gracias, Padre amado, por haber hablado a mi vida, por haber hablado de nuestra vida, Señor amado. Gracias.